Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener. Tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener. Tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener. Tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Amada Iglesia, reciban un afectuoso saludo. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté en cada una de sus familias, en cada uno de sus hogares. Y damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de podernos reencontrar en este tiempo de devoción a su nombre, en este tiempo de poder recibir su palabra, orar juntos, cantar juntos, adorando el nombre del Señor. Siempre en esta condición de estar en cuarentena y guardando los resguardos, la distancia que la autoridad ha determinado, con el deseo de que pronto esto pueda pasar y de poder volver a retomar nuestra normalidad. No es un camino sencillo, no es un camino que está muy pronto a poder manifestarse, pero guardamos la esperanza de que el Señor traerá la sanidad a nuestra tierra. En esta hora quiero invitarle a que podamos orar juntos delante de la presencia del Señor, y les invito a que incline su rostro y oramos unánimes en un mismo sentir, guiados y unidos por la presencia de la persona del Espíritu Santo. Oremos al Señor. Padre, Señor, muchas gracias
por tu maravillosa presencia, Dios, en nuestras vidas. Señor, en esta hora damos honra, damos gloria, damos honor a ti, Señor, porque tú eres el único digno, tú eres justo, tú eres bueno, tu misericordia, tu amor, tu gracia son tan grandes, Señor. Padre, en esta hora, junto con darte gloria, darte honra, bendecir tu nombre, Señor, queremos una vez más pedirte de que tú seas guardando a tu iglesia, protegiendo a tu iglesia, dándole a cada uno de tus hijos y a tus hijas y a su familia todo aquello, Señor, que necesitan para su diario vivir. Padre, en estos tiempos difíciles, depositamos toda nuestra confianza en ti, Señor. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador, tú eres el que nos guarda, tú eres el que nos protege. Señor, muchas gracias, porque en ti podemos confiar. Padre, en esta hora quiero rogar que tú nos guíes a través de tu palabra para recibir las enseñanzas que tú tienes para nosotros. Señor, nos unimos en un mismo sentir, pidiendo que sea tu Santo Espíritu el que nos dé la inteligencia espiritual, la sabiduría para recibir tu palabra. Señor, lo pedimos con humildad, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, damos gracias al Señor y vamos a entrar en la palabra del Señor. ¿Qué el Señor tiene para nosotros en este día? Usted íntimamente exprésele cuál es su necesidad al Señor. Y el Señor va a hablar en este día. El Señor ha hablado a mi vida y espero que esta misma palabra nos pueda bendecir, enseñar, exhortar a todos y cada uno de nosotros. Quiero invitarle a que abra su Biblia ahí en la primera carta de Corinto, a la iglesia de los Corintios, capítulo 3, del verso 9 al 17, Primera Corintios, capítulo 3, del verso 9 al 17, la palabra del Señor dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Palabra del Señor que pueda bendecir nuestras vidas. Los problemas que enfrenta la iglesia no son solamente la influencia externa del mundo, también es la carnalidad interna manifestada en cada uno de sus creyentes. Si bien es cierto, la iglesia del Señor, de acuerdo a su palabra y de acuerdo a lo que vivimos en nuestro testimonio cristiano, la iglesia del Señor es atacada externamente. Pero también la iglesia del Señor sufre en razón a la carnalidad interna, a la carnalidad de los propios que componen la iglesia del Señor. Esta era una realidad en la iglesia de Corinto y podría ser la realidad de cualquiera de las iglesias de hoy. Aunque los creyentes de Corinto ya no eran
personas naturales, sino que eran personas que habían recibido el Señor Jesucristo, eran creyentes incorporados a la iglesia, no eran espirituales cabalmente. Ellos no estaban controlados por la persona del Espíritu Santo. Y hay que marcar esta diferencia. Si bien es cierto, ellos, su naturaleza pecaminosa, su vieja vida pasada la habían dejado atrás y estaban llamados a ser personas espirituales, aún eso no estaba cumplido totalmente en ellos, porque eran hombres y mujeres que aún estaban controlados por su vieja naturaleza. Aún en ellos batallaban ahí su carne, su vieja naturaleza, con la nueva naturaleza que nacida del Espíritu Santo. Aunque todos los creyentes tienen el Espíritu Santo, todos los creyentes tienen el Espíritu Santo, aún batallamos con nuestra vieja naturaleza. Mientras permanezcamos en esta tierra, en esta vida, en este cuerpo, estaremos batallando contra nuestra vieja naturaleza, contra nuestro viejo hombre, con nuestra carnalidad. Esa carnalidad en los hermanos de Corinto, Pablo la manifiesta en que ellos eran personas inmaduras. Pablo les habla manifestando que ellos no tenían excusa para no ser maduros. Y ellos aún seguían en una condición de inmadurez. Y Pablo se los manifiesta a ellos en este capítulo 3. Y le dice que habiendo él tenido que darles la palabra como vianda, tenía que estarle entregando una palabra como leche, como a niños recién nacidos. Pablo deseaba poderles enseñar profundidades de las escrituras, de la doctrina. En cambio, con esta inmadurez, Pablo tenía que seguir hablándoles a ellos de acuerdo a los rudimentos, a las cosas más básicas. Porque ellos, al estar gobernados por esa vieja naturaleza, al no estar gobernados por la persona del Espíritu Santo, no estaban preparados, no estaban en la condición de recibir esas verdades doctrinales más profundas. La situación como se expone en la condición de la iglesia de Corinto. Dice el verso 3 de este mismo capítulo 3 que hemos leído: porque aún soy carnales, les dice el apóstol, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, pregunta el apóstol, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Continúa el apóstol escribiendo, yo planté, dice, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos, dice Pablo, colaboradores de Dios, y vosotros, hablándole a la iglesia, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahí Pablo capta que en la iglesia hay contienda, hay discusiones, hay disensiones respecto a que algunos se identificaban con Pablo y otros se identificaban con Apolos. Y Pablo dice, ustedes son inmaduros, ustedes no han entendido. No han entendido, dice Pablo. Ustedes siguen siendo niños espirituales. Espiritualmente siguen siendo
recién nacidos, no han crecido, porque estaban en esas disputas carnales que le llama el apóstol. Y el apóstol continúa diciéndole, ustedes no son de Pablo ni son de Apolo. ¿Quién es Pablo y quién es Apolo? Dice. Si aquí el único que da el crecimiento es Dios. El importante en la iglesia es Dios. El importante en la iglesia es el Señor Jesucristo. El importante en la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Y esas contiendas se estaban dando ahí en la iglesia de los hermanos de Corinto. Es bueno preguntarnos tal vez, ¿qué está sucediendo también en nuestra iglesia? Claro, ahora no estamos en cuerpo físico reuniéndonos, pero vaya que en ocasiones encontramos hermanitos que son inmaduros y que están preocupados de cosas muy ajenas a lo que Dios tiene como propósito para su iglesia. Y eso nos habla de inmadurez. Eso no habla de estar sujeto aún al hombre carnal, a la vieja naturaleza, y no estar gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Habiendo Pablo dejado establecido muy claro a los hermanos de Corintio quién eran ellos, refiriéndose a Pablo y a Apolo, y la labor que cumplían ellos para con la iglesia cumpliendo el propósito de Dios. Ahora Pablo aborda la condición de quiénes son los creyentes y su responsabilidad personal dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y en este capítulo 3 del libro de Corintios, del verso 9, nos encontramos que Pablo usa un término para hablar de la iglesia y le dice, ustedes son edificio de Dios. Edificio de Dios. Pablo, para graficar la enseñanza que quiere entregarle aquí a los hermanos, los identifica como edificio de Dios. Edificio, el cuerpo de Cristo, la iglesia, como lo identifica Pablo como un edificio que aún sigue siendo edificado, aún sigue siendo construido. Y un edificio, Pablo lo deja muy claro, cuyo propietario es Dios. Vosotros sois edificio de Dios. La iglesia es del Señor. Y tenemos que dejar muy en claro en esto. La iglesia no es de hombre alguno. La iglesia no es de apóstol alguno. No es de pastor alguno. La iglesia no es de un cuerpo, de un presbítero, no es de un cuerpo diaconal. No, la iglesia es del Señor Jesucristo. La iglesia es el edificio de Dios. Lo identifica Pablo. Cada creyente que componemos la iglesia fuimos comprados por la sangre de Cristo. Dios pagó por nosotros. Entonces, una vez Pablo deja identificado que la iglesia es un edificio de Dios. El verso 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo comienza a hablar de este edificio y comienza hablando de lo primero que tiene que hacerse cuando se construye un edificio, y es que se necesita un arquitecto para construir este edificio. Y se necesita, y este edificio comienza por el fundamento. Y Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y Pablo dice, por voluntad de Dios, conforme a la gracia de Dios. Está hablando por voluntad de Dios. Pablo reconoce la capacidad inmerecida, dada por Dios, recibida de Dios, para un conocimiento experto del propósito de Dios y el poner el fundamento de la iglesia del Señor. Él, Pablo, es como un perito arquitecto que interpreta el propósito de Dios
de cómo construir la iglesia del Señor, de cómo edificar este edificio de Dios. Ese fundamento del cual habla Pablo, el fundamento es Cristo. Y no hay otro fundamento. No hay otro fundamento. Y nadie puede poner otro fundamento en el edificio de Dios. El único fundamento valedero es Jesucristo el Señor. Y Pablo lo deja claramente establecido, porque este es un edificio de Dios, y el edificio de Dios en su diseño, el fundamento es Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres, dice la palabra. Pablo no está siguiendo un diseño propio. Él, como perito arquitecto, se sujeta y obedece al diseño de Dios. Dios quiere edificar su iglesia. Dios quiere edificar, levantar ese edificio de su pertenencia. Y esto parte con el fundamento. Y el fundamento en estos planos de Dios, en este propósito de Dios, es Jesucristo. Y continúa en este verso el apóstol diciendo, otro edifica encima. Otro edifica encima. El apóstol Pablo fue el que plantó ahí en Corinto, plantó en ese lugar. Pero otro fue el que regó. Y otro, Dios, es el que da el crecimiento. El apóstol Pablo fue el que llegó ahí a Corinto y fundó la iglesia ahí en el Asia Menor. Forma la iglesia. Pero luego Pablo sigue con su periplo misionero, sigue con sus viajes misioneros, y llegaron otros, por mencionar al mismo Apolo, a Timoteo, que llegaron ahí a enseñar a la iglesia de Corinto. Pablo puso el fundamento, y ese fundamento es Cristo. Otros pastores, otros maestros, el mismo Apolo, el mismo Timoteo, edificaron sobre ese fundamento. Ellos enseñaron la doctrina del Señor, que va de acuerdo a ese fundamento en un edificio, en una construcción, ¿cierto? De acuerdo a los diseños de Dios. En el caso de usted, o en el caso mío, alguien nos llevó al conocimiento de Cristo. Alguien le llevó a usted al conocimiento de Cristo. Alguien le predicó a Jesucristo. A Jesucristo, aquel que murió ahí en la cruz y resucitó al tercer día, y con esa resurrección que Jesús vence a la muerte, nos da a nosotros la posibilidad de también ser vencedores de la muerte. Con esa muerte Jesucristo nos saca, a los que creen en su nombre, nos saca de muerte eterna a vida eterna. Nos hace hijos de Dios, nos reconcilia con Dios. Y pone esa persona que nos predicó, pudo haber sido un pastor, un maestro, un evangelista o un hermano. Él puso el fundamento. Este es el nombre, dice. Este es el nombre, Jesucristo el Señor, en cual no hay otro, en otro no hay salvación. Solamente en Jesucristo el Señor. Y ese fue el fundamento. Puede que otra persona a usted le enseñó la doctrina, le enseñó del bautismo, de la cena del Señor, de que usted ahora era parte de la iglesia del Señor, de que usted tenía dones que el Señor daba a través de su Santo Espíritu. Eso es, lo primero, poner el fundamento, aquel que te predicó a Cristo. Y el que te enseñó luego doctrina, ese es el que edifica encima de ese fundamento. En el libro de Efesios, a la carta a la iglesia de Éfeso, nos encontramos en el capítulo 4, verso 11 en adelante, que dice así la palabra del Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos son los que ponen
el fundamento y los que edifican sobre ese fundamento, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación del cuerpo de Cristo, edificando el edificio de Dios, edificando la iglesia del Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay un diseño de Dios para este edificio. Y en este edificio, en este propósito de Dios, en este diseño, es que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe es que todos creamos en una misma cosa. La palabra del Señor nos dice un Señor, una palabra, un espíritu, un Señor y Dios de todas las cosas. En una misma fe, en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, que crezcamos a un varón perfecto, que lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro modelo. Ese es el diseño de Dios. Es el propósito de Dios. Para que ya no seamos niños fluctuantes, ya no seamos niños que tienen que estar recibiendo leche, sino que tienen que estar recibiendo vianda, palabra, doctrina madura, avanzada. Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, en este tiempo se levantan falsos maestros, la palabra lo dice. Se levantan falsos pastores, falsos profetas, hombres que vienen diciendo que son piadosos y no son piadosos, no son de Dios, y vienen con mentiras, vienen a traer humanismo, filosofía, vienen a traer enseñanzas oscuras, alejadas de la palabra de Dios. Tienen apariencia de piedad, dice la palabra, tienen apariencia de piedad, pareciera que hablaran de parte de Dios. Pero cuando ya no somos niños fluctuantes, niños dudosos, y hemos crecido y estamos fundamentados en Cristo y en su palabra, ya no te pueden engañar. Es por eso la importancia del conocimiento, del estudio de la palabra del Señor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nuestro crecimiento, nuestro avance, nuestra madurez, todo tiene que ser en razón a que estamos mirando un modelo y ese modelo es Cristo. Tú no tienes que mirar a hombre alguno. Tú tienes que poner tu vista en Cristo, de quien todo el cuerpo, Jesús es la cabeza de la iglesia. El cuerpo es la iglesia formada por todos los miembros. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado, cuando el cuerpo está unido, sujeto a la cabeza que es Cristo, ese cuerpo está armoniosamente bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Hermanos, hermanas, somos parte de la iglesia de Cristo y estamos llamados a ayudarnos mutuamente, edificarnos mutuamente, soportarnos mutuamente, amarnos unos a los otros. Luego continúa diciendo la palabra del Señor, según la actividad propia de cada miembro. Somos un cuerpo, pero cada miembro, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos una actividad propia. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mi hermano, tú eres responsable de tu crecimiento. Tú eres responsable de tu desarrollo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. Y tu primera tarea, labor, responsabilidad
es permanecer unido ahí como las coyunturas que dice, ¿cierto? Unidos al cuerpo de Cristo, unidos, sujetos a la cabeza que es Cristo, ayudándonos mutuamente. Dice que se ayudan mutuamente y estamos llamados a ayudarnos mutuamente, pero la responsabilidad del crecimiento es de cada uno de nosotros. Del crecimiento personal determina el crecimiento y el desarrollo de la iglesia del Señor, que es el edificio de Dios. El edificio de Dios. El apóstol Pablo habló de que él puso el fundamento. Y ese es Cristo el Señor. Ese es nuestro fundamento. Ese es el fundamento de la iglesia del Señor. Y después dice que otro edifica sobre ese fundamento. Y ahí ponemos a los pastores, evangelistas, maestros, hombres llamados, de acuerdo a lo que nos dice Efesios, a edificar el cuerpo de Cristo. Pero después viene una tarea que Pablo la identifica como sobreedificar. Sobreedificar. Y esta es la tarea de todos los creyentes. Esta es la tarea de cada uno de los que forman, que son parte del cuerpo de Cristo. Primera Corintios 3, en el verso 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Cada uno de nosotros tendrá que sobreedificar. ¿Y de qué manera vamos a edificar sobre ese fundamento? ¿Con qué tipo de enseñanza? ¿Qué tipo de enseñanza nos van a entregar? ¿Qué tipo de enseñanza nos conformamos con recibir? ¿Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca? La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. La obra de cada uno se hará manifiesta. Esto habla de que la obra de cada uno será examinada. Todos, llegado el cumplimiento del tiempo, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a tener que presentarnos delante del trono de Dios, y ahí será expuesto todo para juicio de Dios, y también nuestro servicio para el Señor. Nuestro servicio para el Señor. Ahí se presentará el que fue llamado a poner fundamento. Ahí será llamado también el que fue llamado para enseñar la doctrina. Ahí será llamado un apóstol Pablo, un Apolos, un Timoteo. Será llamado un pastor, será llamado un maestro, será llamado un evangelista. Pero también será llamado cada creyente. Ahí será expuesto todo para juicio de Dios. Y también nuestro servicio para el Señor será manifiesto, será expuesto para juicio delante del trono del Señor. El servicio que ha dado la gloria a Dios. El servicio que ha edificado el cuerpo de Cristo. El servicio que ha bendecido el edificio de Dios, la iglesia, no quedará afectado por el fuego. No quedará afectado con el fuego, como el oro, la plata o las piedras preciosas. Eso representa un servicio de gran valor delante de Dios. ¿Qué tipo de servicio le estamos entregando nosotros al Señor? ¿Qué tanto nos esmeramos por servir, por edificar este edificio de Dios, la iglesia del Señor? En cambio,
aquella obra que no honró a Dios, aquel servicio que entregamos que no honró a Dios, que no edificó a su iglesia, que no haya bendecido al pueblo de Dios, eso será consumido por el fuego. Aquella obra mezquina, aquel servicio mezquino, aquella obra temerosa, aquella obra sin valor, será consumida. Será consumida. Será probada. Y será probada por fuego. En el capítulo 25 del libro de Mateo, si usted me acompaña, nos encontramos que Jesús nos habla de la parábola de los talentos. Y esta parábola, Jesús la comienza diciendo, el reino de los cielos es como. El reino de los cielos es como. Cuando Jesús quería manifestar una verdad del reino, para que los oyentes la pudieran entender, él la comparaba con una realidad terrenal. Entonces él dice, el reino de los cielos es como un hombre yéndose lejos. Dice que entregó a sus siervos sus bienes. Un hombre se va lejos y entrega a los hombres sus bienes. A uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 talentos y a uno le entregó 1 talento. Y la palabra dice, conforme a la capacidad de cada uno, le entregó estos 5, estos 2 y este 1 talento. El que recibió 5, negoció esos 5 talentos y logró y ganó otros 5 talentos. Aquel que recibió 2 talentos también lo negoció y también ganó otros 2 talentos. Pero aquel que recibió 1 talento, dice la palabra, cavó en tierra y escondió el único talento que le había sido dado por su Señor. Regresó el Señor, continúa el Señor Jesús, dice, regresó el Señor a pedir cuenta de sus bienes. Recuerde, él le había entregado sus bienes a 3 hombres distintos. A uno le entregó 5 talentos, a otros 2 y a otros 1. La tarea era negociar con esos talentos y multiplicar esos talentos. El que recibió 5, obtuvo 5. El que recibió 2, obtuvo 2. Y el que recibió 1, cavó en tierra y lo escondió. Cuando vino este señor, al que recibió, el que había recibido 5 y le entrega 5, o sea, 10 talentos, el Señor le dice, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Al que recibió 2 y obtuvo y ganó otros 2, el Señor también le llama, lo felicita, le dice, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso fue con los 2 primeros, aquellos 2 hombres que tuvieron 5, a que se les dio 5 y 2 talentos, y lo multiplicaron en el doble. Pero ahora se presenta aquel que le entregó 1, y recordemos que a cada uno le entregó de acuerdo a sus capacidades. Y este dijo, tuve miedo, fui y escondí tu talento, aquí está lo que es tuyo, y le entrega tan solamente el mismo talento. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente. ¿Qué palabras más duras? Siervo malo y negligente. Quítenle pues el talento y denle este talento al que tiene 10 talentos. Porque dice el Señor, pues al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. El Señor que entregó sus bienes, está hablando del Señor Jesucristo, que ha entregado dones, talentos, capacidades, recursos
a los que creen en su nombre. Y el Señor ascendió a los cielos, pero dice que volverá a pedir cuenta de qué es lo que hemos hecho con esos dones, con esos talentos, con esos recursos, con esas capacidades que el Señor va a pedirnos cuenta qué hemos hecho. Hay un día y una hora en que estaremos ante el tribunal de Cristo. La palabra lo dice así. Y daremos cuenta de todas las cosas y entre ellas de nuestro servicio al Señor. ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? Dios nos pedirá cuenta de acuerdo a nuestras propias capacidades. Dios es justo. Y Dios nos pedirá cuenta de acuerdo a nuestras propias capacidades. Él nos medirá no respecto a otros, sino que nos medirá respecto a nosotros mismos, de acuerdo al conocimiento que Él tiene de ti y de mí. El Señor sabe lo que te ha entregado, el Señor sabe lo que me ha entregado a mí. Y respecto a ese conocimiento y a esas capacidades, el Señor nos pedirá cuenta. Pregunta que debemos hacernos en esta hora, de acuerdo a esta palabra que hemos estado recibiendo en esta hora. Una palabra que el Señor le entrega al apóstol Pablo para ser entregada a la iglesia de Corinto. Una palabra que tiene que ver con cómo estamos edificando el cuerpo de Cristo, cómo estamos edificando la iglesia del Señor, cómo estamos edificando el edificio de Dios. ¿Con qué estamos sobreedificando? ¿Con qué estamos construyendo el edificio de Dios? ¿Cuál es nuestro aporte? ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestro servicio? Primero, ¿cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Y cuáles son tus dones? ¿Puedes reconocer tus capacidades? ¿Puedes reconocer tus talentos? ¿Puedes reconocer los dones que tienes? ¿Puedes reconocer los recursos que Dios te ha dado? Cada uno conoce lo que el Señor le ha dado. Y cada uno también conoce lo que el Señor nos ha pedido que hagamos con esas capacidades, con esos talentos, con esos dones, con esos recursos. ¿Puedes reconocer que estás sirviendo de la mejor manera al Señor? ¿Puedes, a través de lo que estás recibiendo, reconocer en ti si es que estás sirviendo de la mejor manera al Señor? ¿Estás presentándole al Señor tu mejor servicio? ¿O tu servicio es un servicio mezquino? ¿Es un servicio temeroso? ¿Es un servicio sin valor? ¿Es un servicio malo y negligente, como el Señor le dijo? Mis hermanos, esta palabra el Señor la pone en mi corazón. Y mira que yo no te he visto. Mira que no hemos estado juntos. Mira que en todo este tiempo yo no te he visto. No hemos estado reunidos juntos en la iglesia. Y esta palabra lo están recibiendo otras personas también. Y el Señor nos está hablando en esta hora. Y yo ruego, he orado para que el Espíritu Santo te hable a tu vida y puedas reflexionar. Porque llegará una hora, llegará un tiempo en que tendremos que presentarnos delante de la presencia del Señor y daremos cuenta de cómo hemos estado edificando en este edificio de Dios. A mí se me pedirá cuenta de acuerdo a las capacidades que Dios me da y de acuerdo al servicio que yo he entregado al Señor. Pero a ti, mi hermano, a ti, mi hermana, amigo que me estás escuchando, también se nos pedirá cuenta a cada uno de nosotros
no de acuerdo a las capacidades de otros, sino de acuerdo a tus propias capacidades. Uno puso fundamento, otro edificó sobre ese fundamento. El fundamento es Cristo. Y otros estamos llamados a sobreedificar. Estamos construyendo la iglesia del Señor. Y el Señor ama a su iglesia, el Señor está interesado en su iglesia, el Señor tiene un diseño para su iglesia, y cada uno que fuimos llamados a conformar este cuerpo de Cristo, se nos ha dado capacidades, se nos ha dado dones, se nos ha dado talentos, se nos ha dado recursos para servir en la iglesia del Señor. El Espíritu Santo está hablando a tu corazón. El Espíritu Santo te está hablando en esta hora. Está redarguyendo. Está el Señor en esta hora hablando a nuestras vidas. Yo no te veo, pero el que te ve es el Señor. Yo no te voy a pedir cuenta. El que te pide cuenta es el Señor. Te pide cuentas a ti y me pide cuentas a mí. ¿Qué responderemos al Señor? ¿Qué nos dirá el Señor? Bien, buen siervo fiel. ¿O nos dirá siervo malo o negligente? Yo espero la primera expresión, buen siervo fiel. Y espero también esa misma expresión para tu vida cuando nos presentemos ahí delante de la presencia del Señor. Que podamos reflexionar en esta palabra, que podamos darle valor a lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas, darle valor a lo que el Señor nos ha entregado. El Señor dice que entregó sus bienes, lo que tenemos, las capacidades, los talentos, los dones, los recursos, todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Y Dios quiere que no tan solo te beneficies tú de ello, sino que tú seas una persona que bendiga al cuerpo de Cristo, la iglesia, y bendiga también a los demás. A los demás. Y mira lo que dice el Señor. Al que tiene más, le será dado más. Al que tiene más, le será dado más. Y esto es, al que más da, al que más sirve, al que más se entrega, al que más se dispone, más se le dará. Gloria al Señor, por esto el Señor es bueno, el Señor es justo. Pero el que no da, el que es mezquino, dice, aún lo que tiene le será quitado. Damos gracias al Señor por su palabra. Es una palabra que nos viene a llamar a reflexionar. Nos llama una palabra, esta palabra nos llama a presentarnos delante de Dios, examinar nuestra vida delante del Señor y hacer cambios si son necesarios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, bendecimos tu nombre. Te alabamos, te glorificamos, porque tú eres Dios, porque tú eres bueno. Señor, tú tienes un plan para tu iglesia, tú tienes un propósito para tu iglesia, tú tienes un diseño para tu iglesia y nosotros somos parte de tu iglesia. Señor, queremos ser hallados fieles a ti, en nuestra devoción, en nuestra fidelidad a ti, en nuestro servicio a ti. Padre, yo ruego en esta hora, en el precioso nombre de Jesús, que esta palabra que tú nos has entregado sea una palabra que venga a traer transformación a nuestras vidas en lo particular y a tu iglesia en lo general. Señor, la iglesia es tuya, edificio de Dios. La iglesia, el cuerpo de creyente, es tuya, mi Señor. Y para ti es la gloria, y para ti el reconocimiento, y para ti es la gratitud. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Mis hermanos, damos gracias al Señor por su palabra y nos volveremos a reencontrar el próximo domingo. Mientras tanto, el Señor les bendiga. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi voz, mi salvación, mi única razón.